El tema para hoy se titula La fe de Enoc. La fe de Enoc. Y de Enoc no se habla demasiado en la Biblia, más allá de su mención en las genealogías y otra mención que aparece en el libro de Hebreos, otra mención que aparece en el libro de Judas. Más allá de eso no hay, y son un versículo aquí y otro versículo allá. Pero cuando nosotros lo vamos juntando todo y vamos juntando también otros versículos que se conectan a los versículos que hablan de Enoch, de repente el panorama comienza a cambiar, comienza a amplificarse, ¿verdad? Y la historia de Enoch comienza a cobrar más vida. Y, y lo que se nos dice de Enoch, ¿verdad? Aparece ya en Génesis 5, lo primero que se menciona. Eh, los versículos anteriores, ¿verdad? Vamos a leer el 21 y 22 ahora, pero los versículos anteriores simplemente mencionan que el nacimiento de Enoch, que había nacido Enoch, y ya, que su padre lo engendró. Ahora, cuando comienza a hablar de Enoch y darnos detalles de la vida de Enoch, leemos en Génesis 5, 21 y 22. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Lo primero que se nos presenta es que Enoc se convirtió en padre cuando tenía 65 años. Tuvo su primer hijo, Matusalem. Antes de esto, no se nos dice que él caminara con Dios, sino que el caminar con Dios de Enoc, ese elemento se introduce y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años. No se nos menciona que caminara con Dios antes de engendrar a Matusalem. Tampoco estoy diciendo que él no conociera a Dios o que no tuviera alguna reverencia por el verdadero Dios. Lo que quiero es que notemos que el caminar con Dios de Enoch no se menciona con muchas personas en la Biblia, solamente algunas personas se mencionan que caminaron con Dios. Esto no es algo que describe necesariamente la experiencia de muchos en la Biblia. Se nos dice que Enoch caminó con Dios. Enoch es el primero que se menciona que caminó con Dios y se menciona que lo hizo después de haber engendrado a Matusalem. Y también tuvo muchos otros hijos e hijas, pero fue esa experiencia de su primer hijo, fue justo después de tener a Matusalem que se nos dice que caminó Enoch con Dios. Muy, muy interesante. Así que podemos ver que en la vida de Enoch existió un antes y un después. La vida de Enoch, así como la historia de este mundo está dividida entre antes de Cristo y después de Cristo, la vida de Enoch está dividida entre antes de engendrar a Matusalem y después de engendrar a Matusalem. Y nos sigue diciendo los versículos allí en Génesis 5, el versículo 23 y el versículo 24 nos dice, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vuelve a hacerse el énfasis de los 65 años, los 300 que caminó con Dios, y dice nuevamente que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y dentro de la explicación de que Dios le llevó, que él desapareció porque Dios le llevó, está conectado el caminar con Dios. ¿Por qué fue tomado? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué Dios le llevó? Porque caminó Enoc con Dios. Así que la razón por la que se nos da que él fue tomado, que él fue llevado, que Dios se lo llevó, que desapareció, que sus días no fueron tan largos como el resto de sus contemporáneos, o como los de su hijo, por ejemplo, Matusalén, que vivió 969 años. ¿Por qué sus días no fueron así de largos y se menciona 365 años nada más? Es porque Dios
le llevó, porque desapareció y Dios le llevó. Pero conectado a eso está ese caminar que tuvo Enoc con Dios. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es caminar con Dios? ¿Qué se nos dice acerca de caminar con Dios y qué produce caminar con Dios al punto que Enoc, debido a que caminó con Dios, fue llevado, fue tomado, fue trasladado sin ver muerte? ¿Qué implica caminar con Dios? Yo quisiera que consideráramos otra instancia donde se habla acerca de caminar con Dios, andar con Dios en la Biblia. Y en Génesis 6:9 leemos lo siguiente. Estas son las generaciones de Noé. Ahora está hablando de Noé, descendiente de Enoc, eh, bisnieto de Enoc, de hecho. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y de primera instancia, estos versículos nos pueden dar la impresión de que como Noé era un varón justo y perfecto en sus generaciones, entonces caminó con Dios. Es como que, como él era perfecto y justo, entonces era digno de caminar con Dios, como si ese fuera el orden. Pero aquí no está hablando de un orden. Simplemente se dice que él fue varón justo y perfecto, luego hay un punto y una coma, dejándonos saber que lo que procede está haciendo una explicación, una amplificación, una aclaración, hasta una definición. No está haciendo una enumeración ni hablando en orden cronológico de cómo se dieron las cosas. No era que él era varón justo y perfecto y que como Dios solamente anda con los justos y con los perfectos, entonces eligió a Noé porque era buenito, era mejorcito que los demás y con ese sí Dios podía caminar. Eh, Cuán distinto sería este Dios que hace esto, ¿verdad? Este Dios elitista, este Dios exclusivista que simplemente busca ver quién ve mejorcito para entonces relacionarse con él. Cuán distinto y cuán contradictorio con lo que Jesús vino a demostrar, que Jesús andaba con los pobres, andaba con los pecadores, como dice la palabra de Dios, con los publicanos, con las prostitutas. De ese tipo de personas Jesús se rodeaba. Esas eran las personas que caminaban con Jesús. Eh, Ese era el pasado, el trasfondo, esa era la vida que habían vivido muchos a quienes eh, Jesús vino a salvar, porque él mismo dice que él vino a salvar pecadores, ¿verdad? Este, y a llamar al arrepentimiento no a los justos, sino a los pecadores. Ahora, volviendo a Noé, este versículo realmente nos está dejando saber que Noé sí fue varón justo y que él fue perfecto en todas sus generaciones, pero esa explicación, ese punto y coma que nos deja saber que lo que continúa es una explicación, nos deja saber que con Dios caminó Noé y eso nos está dejando saber que esa es la explicación de por qué fue varón justo y perfecto. Así que caminar con Dios produce justicia o nos trae justicia y perfección al ser humano. Aquel que camina con Dios es varón justo y perfecto. O llega a ser varón justo y llega a ser varón perfecto por caminar con Dios. Así que ya vamos viendo que el caminar de Enoc con Dios implicó una transformación o produjo una transformación. Lo hizo recibir justicia, ese caminar con Dios, y ese caminar con Dios lo perfeccionó, dejándonos llevar por lo que se nos describe en cuanto a la experiencia de Noé caminar con Dios. Esto es para que veamos lo que produce caminar con Dios en el ser humano. También si nosotros nos adelantamos un poquito en la historia y vamos a Génesis 17:1, a la historia de Abraham, leemos lo siguiente. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo,
Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué está queriendo decir este versículo? Y como siempre les exhorto a que comparen diferentes versiones, ¿no? Pero ¿qué es lo que está queriendo decir este versículo? Muchas veces lo leemos como Dios diciendo, eh, eh, más te vale que andes derechito delante de mí y compórtate en perfección porque estás delante de mi presencia y yo estoy estudiando y estoy viendo todo lo que tú estás haciendo. Como que cuidadito, que Dios está mirando, ¿no? Como nos tienden a decir muchas veces de niños, ¿no? Ten cuidado, que Dios te está mirando. ¿Acaso eso es lo que Dios está diciendo? Yo soy el Dios Todopoderoso, yo lo sé todo, ten cuidadito, anda derechito delante de mí. ¿Eso es lo que Dios está queriendo decir? ¿O Dios está en realidad exhortando a Abraham a que camine con él? Lo está invitando a caminar con él y le está diciendo, anda delante de mí, camina delante de mí y sé perfecto. Camina contemplando mi rostro, camina conmigo y sé perfecto. Camina a la luz de mi rostro y sé perfecto. Anda delante de mi rostro y sé perfecto. Vemos que el ser perfecto viene después de andar delante de Dios o andar con Dios o en la presencia de Dios, como podrían decir algunas versiones. Así que el caminar con Dios, el andar con Él, el andar o caminar delante de Él produce la perfección. Dios no está diciendo, trata de ser perfecto porque estoy cerquita, estoy velando. Dios está diciendo, si caminas conmigo, si andas delante de mí, si andas en mi presencia siempre, si deseas caminar delante de mi presencia, si deseas contemplar mi rostro y tener una relación íntima conmigo todo el tiempo, en todas tus entradas y en todas tus salidas, en cada movimiento, vas a ser perfecto. Así que ya vamos viendo que el caminar con Dios de Enoch implicaba una vida eh, que fue transformada y que fue perfeccionada. Él fue justificado, fue hecho justo y fue perfecto, fue hecho perfecto. Por eso fue trasladado. Vivió una vida justa y vivía una vida perfecta. ¿Cómo? Caminando con Dios. Eso es lo que produce el caminar con Dios. El caminar con Dios produce justificación y santificación en la vida del hombre o de aquel que decide así hacerlo. Lo interesante es que la iniciativa la toma Dios. Caminar con Dios no lo vemos ahora como algo que el hombre dice, ay, se me ocurre, yo quiero estar cerquita de Dios, vamos a estar caminando con Dios. Y Dios va caminando y por ahí nosotros nos lo unimos en el camino porque nos nació. Esto no le nace al hombre, la iniciativa es de Dios. Dios es quien se acerca al hombre e invita al hombre a andar delante de él, a caminar delante de él, a caminar en su presencia. Es una invitación a ser transformado por su presencia. Y de esto nos habla el Nuevo Testamento en 2 Corintios capítulo 3 y ¿verdad? También en el capítulo 4, versículo en 3:18, en el 4:6, se nos presenta que cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, a cara descubierta somos transformados en esa misma imagen por medio del Espíritu del Señor. Y es Dios quien nos invita a esta experiencia, es Dios quien quiere transformarnos, es Dios que sabe y conoce que su presencia ha de hacer esto en nuestra vida, porque la palabra de Dios nos deja saber claramente que la presencia de Dios santifica. La presencia de Dios hace santa las cosas que entran en su presencia. Y esto lo corrobora la experiencia de Moisés con la zarza ardiente, cuando se le dice quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está es santo, y ese lugar no era santo porque fuera tierra distinta, era que allí estaba la presencia del que es santo.
santificando así las cosas. Lo mismo le pasó a Josué con el comandante o príncipe del ejército de Jehová, que no es otra persona que Cristo, que le dijo: quita el calzado a tus pies porque el lugar donde estás es santo. De esto habló Jesús eh, cuando prometió al Consolador, al Espíritu Santo, y dijo que el que guarde su palabra, el que le amare, su palabra guardará, en Juan capítulo 14, versículo 23. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos su presencia y esa presencia santifica al hombre. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, lo que transforma y cambia la vida del hombre. Así que la iniciativa es de Dios, Dios sabiendo que su presencia transforma, que su presencia santifica, y queriendo santificar al hombre, Dios nos invita a caminar con Él, a andar delante de Él para que seamos perfectos. También si nosotros pasamos al libro de Hebreos, donde se nos habla de, de Enoc, leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 5, lo siguiente. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo primero que vemos es que fue por la fe que Enoc fue traspuesto. Así que cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 5 que caminó con Dios y fue traspuesto, o fue tomado por Dios, o Dios le llevó porque caminó con él, vemos que la razón que se nos da en Génesis para la traslación de Enoc fue el caminar con Dios. Sin embargo, cuando leemos en Hebreos capítulo 11, verso 5, que Enoc fue traspuesto, nos dice que fue por la fe. Así que vemos que la razón que se nos da en Génesis es caminar con Dios. La razón que se nos da en Hebreos es que por la fe Enoc fue traspuesto. Y luego se nos añade para no ver muerte, dejándonos saber que él no vio muerte, o aclarando por si existía alguna duda, ¿no? Y dice que no ha fallado porque le traspuso Dios. Lo interesante es que tanto el caminar con Dios como la fe son las razones que se nos dan para la traslación de Enoc. Y cuando nosotros consideramos eh, lo que significa el caminar con Dios, o lo que implica, o sea, lo que produce el caminar con Dios, vemos que el caminar con Dios eh, produce justicia y produce perfección. Por medio del caminar con Dios, Noé, se nos dice, fue varón justo y perfecto. La invitación de Dios a Abraham es que camine o ande delante de él para que sea perfecto. Así que vemos que lo que produce caminar con Dios es la perfección. Ahora, aquí se nos está diciendo que fue por la fe que fue traspuesto. Nos preguntamos, ¿qué es la fe? En el mismo capítulo 11 de Hebreos se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es certeza, es convicción, es seguridad, es un convencimiento de algo, pero no de cualquier cosa, porque también en la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que primero Dios habla, luego se oye esa palabra y luego por la fe se recibe esa palabra. Así que la fe recibe la palabra de Dios. La fe es estar convencido, estar seguro, es tener la convicción, la certeza de que la palabra de Dios es verdad y se recibe como verdad lo que Dios habla.
O sea, la fe no es creer cualquier cosa que a mí me dé la gana creer. La fe no es creer que por yo repetir mucho algo, ¿verdad? Y convencerme a mí mismo de que algo de una manera que eso es así y eso cambia las cosas. La fe no es creer que, que yo soy, qué sé yo, presidente o que voy a llegar a ser presidente. La fe no es creer que que yo mañana voy a tener una mansión o voy a tener un mejor trabajo, porque sí, porque yo simplemente lo declaro y lo digo, o que cuando amanezca voy a encontrar un auto de lujo en la marquesina de mi casa, simplemente porque sí, porque me autoconvencí de que eso iba a ser así. La fe no es eso. La fe es creer lo que Dios dice, es creer la palabra de Dios, es recibir la palabra de Dios como verdadera. La fe es cuando Dios dice algo, decir amén. Es creer lo que Dios dice y vivir conforme a esa palabra sabiendo que esa palabra es verdadera. Cuando nosotros consideramos lo que es la fe de Jesús, eh, nos damos cuenta que Él vivió, ¿verdad?, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no confiaba ni siquiera en sí mismo. Él no vivía por su propio juicio, él no vivía por sus propias palabras, ni por sus propios pensamientos, ni por sus propias ideas, ni por su propia capacidad de analizar la situación que tenía de frente. Él vivía de toda palabra que salía de la boca de Dios. Lo que el Padre, el mandamiento que el Padre me ha dado, las palabras que Dios me ha dado, nada hago de mí mismo. Constantemente Jesús demostró que la fe es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús vivió una vida justa. La palabra de Dios le llama a Jesucristo el justo. Cristo es justo. Y el justo es justo porque vive por la fe. Porque así dice, mas el justo por la fe vivirá. El que es justo llega a ser justo porque vive por la fe. Jesús es el justo que vive por la fe. Y él vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que vemos cómo, así como la fe produce justicia y la justicia de Dios llega al hombre por medio de la fe de Jesús, así también el caminar con Dios produce justicia en el hombre no es que la crea, pero la trae, ¿no? El hombre llega a ser justo al caminar con Dios. Así que vemos que Enoc es traspuesto por caminar con Dios, Enoc es traspuesto por la fe. El caminar con Dios produce justicia, el tener fe trae la justicia de Dios. Así que no vemos que, no entendemos no vemos la similitud, el paralelismo que existe aquí entre tener fe y caminar con Dios. ¿Acaso no es una y la misma cosa? ¿Acaso por fe no se recibe esa palabra de Dios que trae la presencia de Dios y trae la santificación de Dios? El caminar con Dios trae justicia y trae perfección. El por la fe recibir la justicia de Dios trae santidad, trae la presencia de Dios que te santifica. Al recibir la palabra de Dios, recibes su presencia que te santifica y te perfecciona. Son una y la misma cosa, porque por la fe se recibe la palabra y la palabra trae la presencia y la presencia trae la santificación. Por eso se nos dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica, transforma. Así que cuando nosotros vemos que Enoc fue traspuesto por la fe para no ver muerte, significa que Enoc por la fe, es decir, por el recibir la palabra de Dios, por creerla, por estar convencido de ella, por ese recibir de la palabra, él fue traspuesto. Y miren qué interesante esta parte. Y antes que fuese traspuesto, es decir, antes de poder ser traspuesto,
tuvo testimonio, o dicen algunas versiones, recibió, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién tuvo el testimonio? Enoc tuvo el testimonio. No dice que él dio testimonio, dice que él lo tuvo. Algunas versiones dicen que recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, si la fe es recibir esa palabra de Dios, estar convencido, atesorar esa palabra de Dios, recibirla para ti, esa palabra de Dios, ¿cuál fue la palabra de Dios que Enoc recibió y que lo preparó para ser traspuesto? Dice que fue un testimonio de haber agradado a Dios. El testimonio, las palabras que le fueron testificadas, las palabras que se le dieron, era que él agradaba a Dios, que Dios estaba complacido con él. ¿Y acaso este no está el testimonio que Dios también dio acerca de su Hijo Jesús? Tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien yo me deleito. Por la fe, Enoc fue traspuesto porque por la fe él recibió testimonio de haber agradado a Dios y eso fue antes de poder ser traspuesto. Es decir, para poder ser traspuesto hay que recibir el testimonio de que somos los hijos amados de Dios en quienes Él se agrada, en quienes Él se complace, en quienes Él se deleita. Y Enoc, antes de poder ser traspuesto, recibió ese testimonio. Ahora, si después de que tuvo a Matusalén, Enoc, fue que él caminó con Dios y caminar con Dios es paralelo a, a tener fe, a por la fe recibir una palabra y esa palabra traer la justicia y la perfección. ¿Acaso no parece evidente y no nos resulta evidente que esta experiencia y este testimonio lo recibió después de haber tenido a Matusalén? Nos dice que no tenía 65 años cuando tuvo a Matusalén y después de que tuvo a Matusalén, él caminó con Dios 300 años. ¿Qué nos dice esto acerca de esta experiencia de ser padre para Enoc? Mientras Enoc contempla su bebé, mientras él contempla a su niño Matusalén, el amor paternal es despertado en él. La ternura que inspira este niño en él lo está haciendo reflexionar y Dios le envía un testimonio a él que lo hizo caminar con él. Fue una invitación. Camina conmigo, camina conmigo. Quiero tener una relación íntima y estrecha contigo. Así como tú la quieres tener con este bebé, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Así como tú te deleitas en este bebé, yo te quiero dejar saber que tú eres mi hijo amado en quien tengo agrado, en quien encuentro mi agrado y mi contentamiento. Camina conmigo, relaciónate conmigo. Que nada ni nadie se interponga entre tú y yo. Y Enoc por la fe recibió esta palabra, porque por la fe fue traspuesto, porque la fe es creer la palabra. ¿Y qué palabra se nos dice que recibió? Recibió un testimonio de haber agradado a Dios. El creer esa palabra, que él era el Hijo amado de Dios, en quien Dios tiene o haya su contentamiento, su delicia, su alegría. Esa palabra lo invitó a caminar con Dios, a recibir siempre sus palabras y ser santificado por su presencia al punto en que llegó a ser traspuesto por haber recibido ese testimonio de que agradaba a Dios. Y es que la realidad es que no vamos a desear la presencia de un Dios, la presencia de un ser al que sentimos constantemente que le desagradamos.
Muchas veces nuestros pecados, nuestra culpa, eh, la inmundicia que sabemos que hay en nosotros, no nos deja acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no nos deja acercarnos o relacionarnos con Dios como un padre amante, porque siempre pensamos que somos demasiado sucios y que nuestra presencia y nuestra condición actual es desagradable delante de los ojos de Dios. Y no es hasta que nosotros como niños recibamos la palabra de nuestro Padre de que aún a pesar de nuestra imperfección, Él se agrada de nosotros y que somos sus hijos amados, con quienes Él desea estar y con quienes Él desea pasar tiempo. No vamos por nosotros mismos a caminar con Él, ni siquiera no nos vamos a mover a andar con Él. Pero cuando recibamos este testimonio, cuando realmente lo creamos por fe, que nos es hablado a cada uno de nosotros, entonces el caminar con Dios va a comenzar en nuestra vida un proceso de justificación y de santificación. Por eso leemos en Mateo 18:3 y dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Enoc tuvo que volverse como un niño, tuvo que reconocerse que él era el niño amado de Dios en quien Dios se agradaba. Tuvo que tener la fe de un niño que si no se le ha mentido, ¿verdad? Los niños que si no se le miente a un niño, el niño tiene una fe implícita, cree todo tal como se le dice. Enoc tuvo esta fe para poder entrar en el reino de los cielos. Esta fe de un niño que cree todo lo que le dice su padre. Pero todo comenzó, este caminar comenzó al recibir el testimonio de agradar a Dios. Y caminando con Dios, recibiendo esa invitación de pasar tiempo con Dios, de recibir sus palabras, de conversar con Él, de vivir de toda palabra que salía de su boca, Él fue justificado, fue santificado, fue perfeccionado, fue traspuesto. Y esta ha de hacer la experiencia de todos aquellos que vivimos, todos aquellos que estamos vivos hoy y que tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo. La única forma en que vamos a ser traspuestos, la única manera en la que vamos a poder ser llevados al cielo sin ver la muerte, así como Enoc, es por la fe caminar con Dios, es por la fe recibiendo palabra tras palabra, paso a paso, palabra tras palabra, vamos a ir siendo santificados por la presencia de Dios. Esto lo prometió nuestro Señor Jesús, que esto habría de ser así. Y esa fe de un niño que recibe las palabras de su padre y que cree el testimonio de su padre. La realidad es que un niño no ve ni recuerda, o sea, lo ve, pero no lo recuerda, el proceso por el cual fue engendrado, el proceso por el cual salió de su madre, y mucho menos recuerda del proceso por el cual salió de su padre. Eh, sin embargo, el niño por su amor, por el cuidado, por la ternura expresada eh, a sus padres, él le cree a sus padres y él cree que es hijo de sus padres, no porque él tenga la evidencia, sino por fe, porque confía en esa palabra. Esa es la fe de un niño y esa es la fe que todos nosotros necesitamos y podemos tener, porque nuestro Padre se está revelando a nosotros como un Padre de amor y nosotros podemos creer que somos sus hijos amados en quienes Él se complace. Y creyendo eso vamos a creer todo. Si logramos creer que realmente somos sus hijos amados en quienes Él se complace, todo lo demás que Él nos quiera ir revelando acerca de Él, acerca de nosotros, acerca de la vida, acerca
de lo que verdaderamente es justicia, lo que verdaderamente es santidad, todo lo que Él nos revele va a ser recibido como verdad y como conocimiento. Porque lo más difícil para nosotros es realmente creer que podemos ser los hijos amados de Dios en quienes Él se complace. Que Dios nos ayude a creer esto y de esta forma comenzar a caminar con Dios para ser trasladados.